Desde Managua, Nicaragua, Ministerio Misionero Jesús es el Pan de Vida, a través de un mover apostólico y profético, presenta su programa Palabras de Salvación y Restauración, con el apóstol Mario Novoa, uniendo fronteras como una sola nación, en Cristo Jesús de Nazaret. Ya con ustedes, su programa Palabras de Salvación y Restauración. Hola, bendiciones a cada uno de ustedes, mis estimados hermanos, hermanas, que están ahí pendientes en la transmisión del su gustado programa que nosotros tenemos todos los días. Estamos realizando este estudio que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón, que lo realicemos, que lo hagamos. Y algo muy importante que debemos de aprender, ¿verdad?, es estudiar, escudriñar la palabra, la Sagrada Escritura, y eso pues cada día nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a consolidarnos, nos va a dar algo que estemos cada día sólido en el nombre de Jesús. Así de que, mis estimados hermanos, bendiciones para los que están ya conectados, los que están pendientes, los que están con nosotros en esta nueva transmisión, en la nueva transmisión que estamos realizando aquí por esta vía, por que el Señor nos ha permitido por este canal. Así de que, mis estimados hermanos, vamos a iniciar a llevar la palabra. No sé cuántos hermanos tenemos ahí conectados. Hasta el momento no tenemos a nadie. Pero sí, lo que queremos es que cada uno de nosotros vayamos estudiando. El día de ayer estuvimos hablando sobre los pactos y decimos que en la Sagrada Escritura existen 8 pactos. Y hoy vamos a estar hablando específicamente de uno de los 8 pactos. Nosotros ya habíamos definido anteriormente que era pacto, pero vamos a volverlo a definir. Un pacto del hebreo berit y del griego diateque. Es un acuerdo legal entre dos o más partes. Ese es un pacto. Hoy conocemos lo que es pacto sobre lo que es contrato. Pacto también es un contrato, porque contrato es siempre hay dos partes para realizar un contrato. El pacto igual. La gran diferencia, terrenalmente se le llama contrato. Ante nuestro Padre se le llama pacto, hacer un pacto. La palabra pacto, mi estimado hermano, ocurre unas 284 veces en el Antiguo Testamento y unas 37 veces en el Nuevo Testamento. Todos los pactos en el mundo de la Biblia se cierran con sangre, pues se espera que quien lo rompa sea castigado. Todos los pactos que hay se cierran con sangre. Y vea qué interesante. Esto es lo que estoy diciendo. Todos los pactos ante el Señor hay un sello, ¿verdad? Y es el sello de la sangre de Cristo. Esa es la nueva alianza, el nuevo pacto. Por eso se dice que en la cruz del Calvario, ¿verdad? Allí en el Gólgota, Jesús venció al enemigo que todos tenemos en común. Ahora, también dentro de los pactos que se realizan, ya no bajo la luz, sino bajo la oscuridad, esos también se sellan con sangre. Disculpen, se cierran, esos pactos se cierran con sangre. Y ellos otorgan sacrificio, ¿verdad?, al enemigo que todos tenemos en común. Es muy importante que tengamos esa, y vamos a ir siempre relacionando, les digo, porque a veces nosotros no queremos como aceptar esa realidad que sucede. Dios ha hecho varios pactos o alianza con el hombre. Ha hecho un sinnúmero, y nosotros el día de ayer estuvimos estudiando esas diferentes alianzas o diferentes pactos. Unos condicionales
y otros incondicionales. El día de ayer hablamos, ¿verdad?, con la diferencia de los pactos condicionales y los pactos incondicionales. Eso también es importante que nosotros lo dominemos. Hay dos tipos de pactos, ¿verdad? Los pactos pueden ser condicionales o no. Ya sabemos eso. Hay dos tipos de pactos, condicionales o no condicionales, o llamados pactos incondicionales. Un pacto condicional, mi estimado hermano, dependería de la fidelidad de una o ambas partes involucradas, el cual se invalidaría si una de las partes o ambas rompen las condiciones. Ese es el pacto condicional, ¿verdad? ¿Qué significa? Que ahí yo hago, pero tú cumples, ¿verdad? Yo te pido, pero tú me das. Un ejemplo, ¿verdad? Ese es el pacto condicional, condicional. Ahora, yo sé de que va a surgir la pregunta, mis estimados hermanos, cómo debo hacer un pacto con Dios? Bueno, tú tienes que acercarte a Dios por medio de esa comunión, pero también te tienes que acercar a tu líder espiritual, a tu pastor, a tu apóstol, y llegaron de él y decir, yo vengo, ¿verdad? Y quiero que usted ore, ¿verdad? Para la confirmación, ¿verdad? De ese pacto que usted ya le presentó a Dios, pero el líder espiritual que es terrenal, porque la relación que nosotros tenemos es vertical, ¿verdad? Y horizontal. Esa es la relación que nosotros tenemos, ese es el orden que dejó el Señor. Vertical es la comunión que tenemos directamente con Dios, pero horizontal es el orden terrenal que tenemos que estar nosotros siempre bajo una cobertura, ¿verdad? Bajo un pastor, bajo un apóstol. Entonces, tú vas donde tu apóstol, tú presenta, ¿verdad? Ese pacto y el pacto, mi estimado hermano, recuerden que se hacía mediante la ofrenda de presentar un animal, un becerro, un cabro, ¿verdad? Una paloma, porque eso iba a ir determinadamente. Entonces, pero hoy, en la actualidad, ese pacto se sella con una ofrenda, ¿verdad? Y viene tu líder espiritual, ora por ti para que ese pacto tenga la confirmación, ¿verdad? O tenga una aceptación desde el punto de vista terrenal, que eso es en base al orden. Entonces se hace de manera vertical y de manera horizontal. Entonces, un ejemplo de esto sería el pacto de Dios con Moisés, donde Dios le prometió una tierra si ellos permanecían obedientes a la palabra de Dios. Obediencia, hemos hablado también de la obediencia, la importancia de la obediencia que debemos de tener, la importancia de cada uno. Entonces, y ahí en Deuteronomio nos habla de la obediencia, ¿verdad? Y la desobediencia. ¿Qué pasa si nosotros somos obedientes? Por ende vamos a ser bendecidos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si somos desobedientes? Vamos a ser maldecidos, porque así lo dice la palabra. Pero explicamos que no es ante sus hijos, sino ante la persona que está haciendo algo incorrecto, algo que no le agrada al Señor. Entonces ahí vienen las maldiciones. Atención ahí, mi estimado hermano. Un pacto incondicional es aquel que no depende de la fidelidad de una o ambas partes, sino que permanece válido, ¿verdad? Eso es algo. El pacto con Abraham es incondicional, mi hermano. No es condicional, es incondicional. Dios promete un pueblo de príncipes y una descendencia por siempre sin pedir condiciones. O sea, vamos a estar hablando únicamente del pacto abrámico o el pacto con Abraham, para que ustedes podamos nosotros, cada uno, entender, por ejemplo, este pacto, que es un pacto incondicional que hizo Dios con Abraham. Y entonces, ¿quién pasa por la llama? Es Dios.
Él pasa por la llama, no Moisés. No existe condición para el pacto. Eso es algo muy importante. Eh, Ese pacto es un pacto eterno. Note que todos los pactos que describe la Biblia entre Dios y el hombre son originados siempre por Dios, no por el hombre. Y si son un acto de su gracia, y son un acto de su gracia, de su grandeza, de nuestro Padre Santo Celestial. El pacto abrámico es un pacto incondicional, les decía. Dios hizo promesas a Abraham que no requerían que Abraham hiciera algo. Nosotros lo vemos eso en Génesis capítulo 15, versículo 18 al 21. Y dice así: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los gadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos, y con todos ellos todos los feos. Señor Jesús, ¿verdad? Este pacto describe, mi estimado hermano, una parte del pacto abrámico que específicamente trataba con las dimensiones de la tierra que Dios prometió a Abraham y a su descendencia. Eso trataba. El pacto abrámico se encuentra en Génesis capítulo 12, del versículo 1 al versículo 3. Y dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Vea bien. Y yo voy a hacer un asterisco ahí. Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, le dice Jehová Dios a Abraham. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. El ministerio misionero, Jesús es el pan de vida, un ministerio misionero dado para las misiones autóctonas, verás, foránea, hoy las misiones internacionales, ¿verdad? Fuera, y estamos trabajando en función de esa área en el nombre de Jesús. Y vea de que las misiones, muy poco se habla de las misiones. Hace poco se le está comenzando a dar importancia a las misiones. Anteriormente, muy poco de las iglesias, de las denominaciones, hablaban de misiones, aunque las misiones ya desde 1900, ¿verdad? Iniciaron, 1910, para acá en Nicaragua. Perdón. Ya desde esa época, mi estimado hermano, se daban misiones, pero no le hablábamos precisamente como misiones. Se hablaban como hacer gira. Posteriormente se le comenzó a hablar misiones, pero desde ahí las misiones inician con Abraham, hermano. Fue llamado de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos, ¿dónde queda? ¿Ya? Donde posteriormente se convirtió en Babilonia, o sea, una de las primeras potencias. Ahí donde está el río Éufrates, el río Tigre, y de ahí descienden, ¿verdad? 4 vertientes posteriormente, ¿verdad? Así dice la Biblia. Entonces, de ese lado de Ur, que era como un pueblo de ese sector que posteriormente se convirtió en Babilonia, de ahí fue llamado a Abraham, ¿verdad? Para que fuese a lo que posteriormente se conoció como la tierra de Canaán, y ahí a conquistar. Entonces, eso se dio posteriormente, ¿verdad? Según las etapas. Entonces, desde ahí comienzan las misiones, mis estimados hermanos. Hay una explicación, ¿verdad? Que yo, con la lectura de la Biblia, he interpretado este área de las misiones. Entonces, y podemos ir hablando un poco más de las misiones, que es muy importante que nosotros digamos. Entonces, la ceremonia, mi estimado hermano, registrada en Génesis capítulo 15, indica el carácter incondicional del pacto.
La única vez que ambas partes de un pacto tenían que pasar entre los animales divididos fue cuando el cumplimiento del pacto dependía de que ambas partes mantuvieran los compromisos. Ahí Génesis 15, si ustedes me van acompañando, si ustedes están ahí, mis estimados hermanos, por favor, pueden ver, leer todo el capítulo 5 para entender este pacto, ¿verdad? Yo les decía el día de ayer que una de las maneras que nosotros podemos comprender también la Biblia o poner interés, porque cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia de manera, leyendo los libros, ¿verdad? Consecutivamente como que nos cansamos, ¿verdad? Nos da sueño y todo lo demás, pero cuando comenzamos a leer de esa manera la Biblia, vamos a poner interés a querer comprender un poquito más los pactos y estamos iniciando, ¿verdad? Una faceta o una manera para que nosotros podamos leer la Biblia, que es mediante los pactos, ¿verdad? Y estamos hablando ahorita del pacto que hizo Dios con Abraham. Sobre el significado de que solo Dios se movía entre las mitades de los animales, ahí en el capítulo 5 de Génesis, es de observar que era un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba entre las mitades, que representaba a Dios y no a Abraham, ¿verdad? Al parecer, tal acto debería ser compartido por ambas partes, pero en este caso la acción solitaria de Dios sin duda debe explicarse por el hecho de que el pacto principalmente es una promesa hecha por Dios, quien se obliga a sí mismo al pacto, o sea, una promesa que hizo Dios ante Abraham. Entonces él estaba comprometido, un pacto incondicional, ¿verdad? Entonces Dios hizo que Abraham cayera en un sueño para que no pudiera pasar entre las dos mitades de los animales. Eso lo leemos y le comenzamos a entender eso. El cumplimiento del pacto recayó únicamente ¿en quién? En Dios, mi estimado hermano. Eso es lo que estamos explicando, es lo que estamos queriendo que cada uno de nosotros entendamos, ¿verdad? El pacto abrámico es fundamental para una buena comprensión del concepto del reino y es un elemento importante para la teología del Antiguo Testamento, o sea, del estudio teológico, utilizando los aspectos, ¿verdad?, de hermenéutica, de interpretación bíblica, del estudio. Entonces, es importante, ¿verdad?, este aspecto. El pacto abrámico se describe en Génesis 12, les decía, versículo 1 al 3. Vemos que en este pacto vamos a encontrar, es un pacto incondicional, les decía, ¿verdad? Tenemos eso claro. No existen condiciones que se adjunten a la misma. No hay cláusula de si hacen esto o lo otro, que sugieran que el cumplimiento del pacto depende del hombre. Eso es lo que nos habla ahí en el capítulo 12 de Génesis. También, ¿verdad? Es un pacto literal en el que se deben entender las promesas literalmente, se deben de entender las promesas literalmente. O sea, no busquemos tanto. No vayamos al diccionario, no, ahí literalmente tenemos que entender las promesas que hizo Dios. ¿Con quién? Con Abraham, ¿verdad? Y por ende, la descendencia, la bendición de la descendencia, la tierra que se promete, se debe entender en una definición normal, mi estimado hermano, de la palabra. No es una figura del cielo, ¿ya? Y como tercer aspecto, también es un pacto eterno. Las promesas que Dios hizo a Israel son eternas. Las promesas que hizo nuestro Padre, ¿verdad?, con el pueblo de Israel son promesas eternas. No vino a ser cortadas. No han tenido. Eso se mantiene, ¿verdad? Hay tres características principales del pacto abrámico. Hay tres características principales del pacto abrámico. Uno, la promesa de la tierra. Génesis capítulo 12, versículo 1, la promesa de la tierra, ¿verdad? Dios llamó a Abraham de Ur, de los caldeos, a una tierra que él le daría. Génesis capítulo 1. Esta promesa se reitera en Génesis capítulo 13, versículo
14. Ahí se reitera esa promesa. Sus dimensiones son dadas en Génesis capítulo 15, del versículo 18 en adelante. Nosotros lo leímos, descartando cualquier noción de que esto se cumple en el cielo. No, se cumple en la tierra, ¿verdad? El aspecto de la tierra en el pacto abrámico se amplía en Deuteronomio capítulo 30, versículo 1 al versículo 10, el cual es el pacto que está vigente para el pueblo de Israel en el nombre de Jesús. Tenemos también que la promesa de la descendencia en Génesis capítulo 12, versículo 2, la descendencia, padre de multitudes. Ese es un pacto que se cumple y se está cumpliendo, ¿verdad? Dios le prometió a Abraham que haría de él una gran nación, y eso es algo que se vio, ¿verdad? Se dio y se sigue dando en el nombre de Jesús. Abraham, cuya edad era de 75 años, de edad y no tenía hijos. En Génesis capítulo 12, versículo 4 lo leemos. Se le prometió mucha descendencia. Esta promesa se amplía en Génesis capítulo 17, versículo 6, donde Dios prometió que naciones y reyes saldrían del anciano patriarca ya de Abraham. Entonces, estas promesas que se expanden en el pacto de David, en 2 Samuel capítulo 7, versículo 12 al versículo 16, terminaría en el trono davídico con el reino del Mesías gobernado sobre el pueblo hebreo, o gobernando, ¿verdad?, sobre el pueblo hebreo. La promesa de la bendición y la redención también lo encontramos en el pacto de Dios, ¿verdad? De Jehová Dios con Abraham. Eso lo vemos en Génesis capítulo 12, versículo 3. Dios prometió, mi estimado hermano, Dios prometió bendecir a Abraham. Dios prometió bendecir a Abraham y a las familias de la tierra a través de él. Esta promesa se amplía en el nuevo pacto. En Jeremías capítulo 31, versículo 31 en adelante, ahí lo podemos ver. También se reafirma en Hebreos capítulo 8, versículo 6 al versículo 13. Y tiene que ver con la bendición espiritual y la bendición a Israel, la bendición espiritual para cada uno de nosotros en la actualidad, mi estimado hermano, y la bendición de la redención de Israel en el nombre de Jesús. Jeremías capítulo 31, versículo 34, anticipa el perdón por los pecados. Ahí se anticipa, o sea, estamos hablando aproximadamente unos 800 años antes de la venida de Jesús, ¿verdad? Entonces, la naturaleza eterna e incondicional del pacto se ve en que el pacto fue reafirmado en Isaac, ¿verdad? Génesis capítulo 21 al 12, capítulo 26 del 3 al 4. Ahí se reafirma el pacto con Isaac, ¿verdad? Las promesas dichas en tiempos futuros, tales como te bendeciré, sugieren nuevamente el aspecto incondicional del pacto. Luego, el pacto se le confirma a Jacob. Primeramente fue dado a Abraham, ¿verdad? Después se le reafirma a Isaac y posteriormente se le vuelve nuevamente el pacto incondicional. Luego se le confirma a Jacob, mi estimado hermano, se le confirma a Jacob en Génesis capítulo 28, versículo 14 y el versículo 15. Ahí vemos esa confirmación del pacto que inicia con Abraham, Isaac y Jacob, que son los tres patriarcas, ¿verdad? Los tres grandes patriarcas del inicio, ¿verdad? De este linaje que nosotros llevamos. Es de destacar, mi estimado hermano, que Dios reafirmó estas promesas en medio de los pecados de los patriarcas. Ya, recordemos eso de que ninguno de los que fueron enviados, ¿verdad?, cumplieron. El único que cumplió es Cristo, todos lo sabemos, que fue fiel y hasta la muerte. Hecho que pone aún más de relieve el carácter incondicional del pacto abrahámico, mi estimado hermano.
El pacto mosaico es temporal. El pacto mosaico es temporal y basado en condiciones. Vuelvo a repetir. El pacto mosaico es temporal y basado en condiciones. No fue renovado bajo Cristo. Pero el pacto abrahámico sí lo fue. El pacto de Abraham fue incondicional, ¿verdad? Fue una promesa. Hasta la vez se mantiene. El pacto mosaico fue temporal y no para que sea permanente, de acuerdo a Gálatas capítulo 3 y el capítulo 4. El pacto mosaico era un legado al pacto de Abraham. ¿Ya? Era un legado, algo que se le fue para que se cumpliera, ¿verdad? Ese pacto, un legado es algo que se otorga, ¿verdad? Como algo que se da a un embajador, eso significa ese legado. Un legado se añade a un documento existente, ¿verdad? Eso así es, algo que se le agrega, ¿verdad? A un documento existente, ese es un legado. Se reemplaza al documento existente, eso es lo que sucede. En el pacto con Moisés, el Señor prepara un pueblo para que éste presente cuando venga el Mesías, ¿ya? Y prepare su venida. Prácticamente, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Jehová Dios con Moisés en el pacto con Moisés. El Señor prepara un pueblo para que éste presente cuando venga el Mesías y prepare su venida. Este pacto era entre Dios y el pueblo. Por eso Moisés roció al pueblo y el altar con la sangre del sacrificio. Eso es lo que le hablaba al inicio. Y cada israelita entraba en el pacto por la circuncisión, donde cada hombre sellaba con sangre su pacto con Dios. Pacto de Dios con Moisés e Israel. Cuando Jesús muere, dice todo se ha cumplido. Todo de esos hechos, ¿verdad? Recordemos bien que Jesús fue claro en decir, yo no he venido a abolir las leyes, sino que se cumpliera. Así se dice literalmente y debemos de estar claros de eso que Jesús lo dijo, ¿verdad? Se había cumplido el pacto de Moisés, pues Israel preparó el camino para la venida del Mesías, ¿verdad? Pacto incondicional. En este momento se realiza el nuevo pacto. En este momento estamos en el nuevo pacto. Entonces, eso es algo muy importante que nosotros lo tengamos claro. Ahora, el nuevo pacto que vamos a estudiarlo el día de mañana, vamos a ir estudiando cada uno de los pactos, de los 8 pactos, el pacto abrahámico. Inicié por ahí, ¿verdad? Porque teníamos el pacto que hizo nuestro padre con Noé, el pacto que hizo con Moisés, el pacto, y inicié con el pacto con Abraham. Entonces, ¿por qué? Porque este pacto es de suma importancia. Le vuelvo a repetir, este pacto no fue, no ha sido abolido, se mantiene. El pacto de Moisés, de Noé, ya, de Adán, eso sí, ya fueron abolidos. Eso vamos a ir hablándolo un poquito más detalladamente en los días posteriores para que entendamos un poquito más eso que está diciendo apóstol, ¿cómo está diciendo eso? Entonces, unos sí ya están y otros se mantienen, pero muchos dicen de que todo el pacto o lo que es el Antiguo Testamento ya no debemos de leerlo inclusive ni basarnos, sino que debemos de estar nosotros en el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza, el Nuevo Pacto, el Pacto de la Gracia, ¿ya? Entonces, todas esas cosas vamos a ir explicándolas poco a poco para que podamos entender estos aspectos. Y con lo que hace el enemigo, ¿verdad? Para aparecerse, o sea, lo que hace el enemigo es copiarse de todo eso, ¿ya? Los pactos también se realizan, así como nosotros debemos de comprender, ¿verdad? Los pactos para que tengamos una mejor relación con Dios, para que nosotros podamos recibir esa bendición y revelación de Dios, además de eso, para que podamos conocer mejor la Biblia. Entonces, pero tenemos que reconocer también que el enemigo utiliza esa misma estrategia conforme los pactos. O sea, muchas personas están haciendo pactos satánicos, ¿verdad? Pactos con brujos, para que ellos
ellos mejorar sus finanzas, para ellos hacer muchas cosas que no tenemos que nosotros estar buscando. Por falta de conocimiento mi pueblo perecerá, dice la Biblia. Entonces, por falta de conocimiento, que no hemos leído la Biblia, que no entramos al discipulado, que no nos gusta, ¿verdad? Que nos digan, porque ya nosotros tenemos muchos años, ya dominamos bastante, entonces, y hemos visto muchas cosas, y ya conocemos a los pastores, ya conocemos pues a los maestros, ya conocemos hoy en día en esta línea de los apóstoles, y comenzamos más bien a criticar y hablar cosas que lo que hablamos, ¿verdad? Es lo que hemos visto en las redes sociales o los comentarios que han hecho muchas personas y lo agarramos como propio. Después lo decimos como que fuera cosa nuestra, porque comenzamos a creer falsedades, mentiras, y son mentiras meramente del enemigo que tenemos todo en el común. Entonces, mi estimado hermano, bendiciones a cada uno de ustedes, bendiciones para los que están ahí pendientes de la transmisión. Y el día de mañana continuamos con esta serie de temas que vamos a tener en base a los pactos. Así de que, mis hermanos, vamos a saludar a los que están ahí viendo la transmisión, a nuestra hermana Patti Guardado, bendiciones, mi estimada hermana, a nuestro pastor Robert Barrante, hasta allá, Costa Rica, y a nuestro hermano también que está por ahí viendo la transmisión, la pastora Gloria también está por acá y está tomando nota, porque es de suma importancia, ¿verdad? Y yo les pido, mi estimado hermano, que pueden también ustedes tomar nota, hacer preguntas, nos pueden hacer llegar las preguntas así por las transmisiones, o posteriormente puede ser en la línea WhatsApp a mi número telefónico 82826702, y estaremos dando respuesta a las peticiones o las oraciones también, y así de que cualquier inquietud que ustedes tengan, así como la hermana que nos escribió y que quería saber cómo hacer rompimiento, cómo orar, ¿verdad? Para hacer rompimiento, y hemos hablado un poquito sobre ese tema, y cualquier inquietud que ustedes tengan, mi estimado hermano, háganme llegar, por favor, y todo lo que realicemos sea para bien de Cristo Jesús. Así que, mi estimado hermano, bendiciones a cada uno de ustedes. No sé si hasta el momento hay otros hermanos que se hayan conectado, pero sí queremos que cada uno de ustedes, mi estimado hermano, estén llenos de la presencia del Señor, y que la paz de Cristo gobierne nuestro corazón. Así de que haya unidad en la familia, haya unidad en la iglesia, haya unidad también en nosotros como pueblo de Cristo. Así de que bendiciones, mi hermano, y que pasen una feliz noche. Hasta pronto. De Managua, Nicaragua, Ministerio Misionero Jesús es el Pan de Vida, a través de un mover apostólico y profético, presentó su programa Palabras de Salvación y Restauración, con el apóstol Mario Novoa, uniendo fronteras como una sola nación en Cristo Jesús de Nazaret. Será hasta nuestra próxima audición. Queden todos en la paz de nuestro Señor Jesucristo.